Llegué a Pesquería, Nuevo León, con una mochila vieja, 2 mudas de ropa y una sensación constante de haber fallado en algo importante. Mi nombre es Matlal. Salir de la casa de mis padres no fue un acto valiente, fue desgaste acumulado. Las discusiones, la falta de trabajo y esa mirada silenciosa que lo dice todo, terminaron por empujarme afuera. Cuando me ofrecieron el empleo temporal en la hacienda, acepté sin pensar demasiado, más por huir que por verdadero interés. La zona rural me recibió con un calor seco que se metía en los pulmones. El camino de terracería levantaba polvo blanco, las cercas de alambre estaban vencidas y el aire olía a estiércol, metal oxidado y pasto quemado por el sol. La hacienda no tenía nada de pintoresco, era un lugar viejo, funcional, hecho para resistir, no para gustar. El alojamiento de los peones era un cuarto largo con literas de madera, colchones hundidos y un ventilador que giraba lento, como cansado también. Los días empezaban antes de que amaneciera. Café negro, pan duro, silencio. Cada quien hacía lo suyo sin muchas palabras. Noté rápido que ahí la gente hablaba poco y observaba mucho. El capataz, Edivaldo, era un hombre seco, de pocas expresiones, siempre atento a que el trabajo saliera, pero sin interés en saber quién eras. Audiel, uno de los peones, parecía vivir en automático, siempre con la mirada baja y movimientos repetidos. El calor era constante, pesado, como si no diera tregua ni de noche. Una tarde especialmente sofocante sentí que la cabeza me iba a estallar y decidí caminar hasta un riachuelo que me habían señalado de pasada. No era un lugar bonito, pero el agua corría lenta y daba sombra. Me quité la camisa, metí los pies y sentí alivio inmediato, como si el cuerpo por fin pudiera respirar. Fue ahí donde la vi por primera vez. Estaba sentada en la orilla, con los pies dentro del agua, inmóvil. El cabello oscuro lo llevaba recogido de una forma rara, no desordenada, pero tampoco cuidada. No me miró de inmediato. La escena no me asustó, solo me desconcertó, porque no esperaba encontrar a nadie ahí, menos a esa hora. Por costumbre más que por confianza, me acerqué y le pregunté si vivía por la zona o si necesitaba algo. Contestó poco, con frases cortas, sin explicarse. Sonrió apenas, una sonrisa que no terminaba de sentirse natural. Noté que evitaba sostener la mirada y que sus manos estaban demasiado quietas, como tensas. No había hostilidad, pero tampoco cercanía. Después de unos minutos se levantó y se internó en la maleza, sin despedirse como lo haría cualquiera. Me quedé viendo cómo desaparecía entre los árboles, con una incomodidad que no supe nombrar en ese momento. No era miedo, era más bien la sensación de haber invadido algo que no me correspondía. Esa noche dormí mal. El ventilador apenas movía el aire caliente y el cuerpo me dolía más de lo normal. Pensé varias veces en el riachuelo y en la muchacha, preguntándome por qué su presencia se me había quedado tan metida en la cabeza. Atribuí todo al cansancio, al cambio brusco de vida y al hecho de estar solo en un lugar que todavía no sentía mío. El trabajo empezó a volverse mecánico, casi anestesiante. Madrugar, cargar, limpiar, revisar cercas, repetir. El cuerpo se acostumbró rápido, pero la cabeza no tanto. A veces, mientras caminaba entre el ganado, me sorprendía pensando en el riachuelo sin saber por qué. Algo en ese lugar se me había quedado pegado, como una espina pequeña que no dolía, pero molestaba. Al caer la tarde volví a verla. No fue una coincidencia buscada. Simplemente estaba ahí otra vez, sentada casi en el mismo punto, con la misma postura. No pareció sorprendida de verme ni curiosa. Su presencia se sentía esperada, como si yo fuera parte de una rutina que no conocía. Me limité a observarla unos segundos y seguí mi camino, aunque el estómago se me apretó sin razón clara. La escena se repitió en días distintos, siempre al atardecer. A veces estaba más cerca del agua, otras apenas visible entre los árboles. Nunca se acercaba del todo, pero tampoco se escondía. Empecé a notar que nadie más hablaba de ella,
que ningún peón mencionaba haber visto a alguien por esa zona. Pensé que quizá era alguien del rancho vecino o una conocida de los trabajadores, y que yo estaba exagerando. Con el paso del tiempo dejó de aparecer solo en el riachuelo. Una tarde, al regresar al alojamiento, la vi de pie cerca de las cercas, observando en silencio. No hizo ningún gesto cuando crucé la mirada, ni se movió. Esa vez sentí algo distinto, una incomodidad más profunda, como si me estuvieran observando demasiado de cerca. Entré al cuarto sin voltear otra vez. El ambiente en el alojamiento empezó a sentirse raro. No sabría explicarlo de otra forma. El aire se sentía más pesado, los ruidos nocturnos parecían más claros. Audiel se veía cada vez más cansado, con ojeras marcadas y movimientos lentos. No hablaba más de lo habitual, pero su presencia se sentía apagada, como si estuviera ahí solo por inercia. Una madrugada desperté con la sensación de no estar solo. El ventilador giraba lento y el calor era sofocante. Al mover un poco la cabeza la vi sentada en la cama de Audiel. Su aspecto era distinto, más cuidado, más atractivo incluso. La postura era cercana, casi íntima, inclinada hacia él. Aunque no escuché palabras claras, su intención era evidente, como si le estuviera pidiendo que no se fuera nunca. El cuerpo se me quedó rígido. No pude gritar ni moverme. Audiel no reaccionaba. Respiraba como si durmiera profundamente. Ella no mostró sorpresa al notar que yo estaba despierto. La mirada pasó por mí sin detenerse, como si mi presencia no tuviera importancia. Después, sin prisa, dejó de estar ahí. No vi cómo se fue. Solo supe que ya no estaba. Al amanecer, Audiel se levantó más tarde que de costumbre. Se veía agotado, desorientado. No mencionó nada extraño y evitó cruzar miradas conmigo. Durante el desayuno apenas probó la comida. Yo quise pensar que todo había sido un sueño provocado por el calor y el cansancio, pero una parte de mí sabía que algo había cruzado un límite que no debía cruzarse. Algo empezó a cambiar en la forma en que la veía. Ya no era solo la presencia inesperada o el silencio incómodo. Su aspecto comenzó a deteriorarse de manera lenta, casi imperceptible al principio. La piel ya no se veía firme, parecía reseca, opaca, como tierra que lleva mucho tiempo sin agua. Cada vez que aparecía, el aire alrededor se sentía distinto, más denso, difícil de respirar. El olor fue lo que más me perturbó. No era fuerte al inicio, pero estaba ahí, mezclado con la humedad del lugar. Olía a agua estancada, a hojas podridas, a algo viejo que no debería estar expuesto. Me descubrí conteniendo la respiración cuando la sentía cerca, sin darme cuenta. Aún así, ella seguía apareciendo, cada vez más próxima, como si ya no necesitara esconderse. Su voz también cambió. Antes era baja, casi amable. Ahora sonaba rasposa, forzada, como si cada sonido le costara esfuerzo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía me provocaba una incomodidad física, una presión en el pecho difícil de ignorar. Empecé a evitar el riachuelo, aunque eso significara aguantar el calor hasta el límite. Dormir se volvió un problema. Despertaba varias veces por noche con la sensación clara de que alguien estaba demasiado cerca. El cuarto seguía igual, las literas, el ventilador, los cuerpos dormidos, pero algo no encajaba. En una de esas madrugadas la vi de nuevo, esta vez más cerca de mí. Su figura estaba encorvada, la cabeza baja, los brazos demasiado delgados. La piel parecía pegarse a los huesos. El rostro fue lo que me heló por dentro, los ojos hundidos, la boca retraída, los dientes visibles incluso sin sonreír. Aún así, seguía reconociéndome, seguía buscándome. Mi nombre llegó a mí como una sensación más que como un sonido claro. No me acerqué, no pude. El miedo me clavó al colchón hasta que el cansancio me venció. Al despertar supe que no podía seguir ignorando lo que pasaba. El cuerpo me temblaba sin motivo. Había perdido el apetito y cualquier ruido me sobresaltaba. Decidí volver al riachuelo, no por valentía, sino por desesperación. Necesitaba entender,
Aunque el instinto me gritara que no fuera, la luz del día hacía el lugar parecer menos amenazante, pero algo seguía fuera de lugar. Al acercarme noté las raíces expuestas de los árboles, retorcidas, abrazando la tierra húmeda. Entre ellas, vi algo que no pertenecía ahí. Fragmentos blanquecinos, irregulares. Al acercarme más reconocí huesos humanos, antiguos, atrapados como si la tierra misma no quisiera soltarlos. El estómago se me cerró y sentí ganas de vomitar. No había sangre ni restos recientes. Solo la certeza de que alguien había terminado ahí y había sido olvidado. Me alejé del lugar con dificultad, sintiendo que el riachuelo me observaba, como si supiera que ya había entendido demasiado. Busqué al capataz sin rodeos. Edivaldo no se sorprendió del todo al notar mi estado. Con pocas palabras me dejó saber que, muchos años atrás, una joven había muerto cerca de ese lugar. Nadie la reclamó, nadie habló demasiado del asunto. El silencio se volvió costumbre. En ese momento comprendí que la presencia no buscaba compañía por soledad, sino porque necesitaba que alguien ocupara su lugar. Esa misma noche no esperé a que nadie notara mi ausencia. Junté mis cosas con las manos temblando, cuidando de no hacer ruido, aunque el rancho estaba demasiado silencioso. Cada sombra parecía moverse por cuenta propia y el aire se sentía espeso, cargado. Tuve la sensación constante de que algo me observaba desde fuera del alojamiento, paciente, seguro de que tarde o temprano iba a salir. El trayecto hasta la carretera fue el más largo de mi vida. Caminé sin voltear, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. El sonido de mis pasos se mezclaba con los insectos y el viento caliente. En más de una ocasión sentí que alguien caminaba detrás de mí, pero no me atreví a comprobarlo. Solo pensé en alejarme, en no detenerme por ningún motivo. Cuando por fin dejé atrás la zona de la hacienda, el cuerpo me falló. Me senté en el suelo, sudando frío, con una mezcla de alivio y vergüenza. No sabía cómo explicar mi salida ni a quién. Aún así, la necesidad de distancia era más fuerte que cualquier otra cosa. Sabía que, si me quedaba una noche más, no volvería a irme. Regresar a la ciudad no significó tranquilidad inmediata. Durante semanas desperté sobresaltado, convencido de que alguien estaba junto a mi cama. Soñaba con agua inmóvil, con raíces enredadas y con una voz que me llamaba con insistencia. Evitaba hablar del tema porque incluso a mí me costaba creerlo del todo. El tiempo pasó, pero la sensación no desapareció por completo. Poco a poco retomé una rutina. Conseguí trabajos esporádicos y traté de convencerme de que todo había quedado atrás. Aún así, cada vez que el calor era intenso o el aire se sentía demasiado húmedo, el recuerdo volvía con fuerza. Meses después escuché comentarios sueltos sobre la hacienda. Alguien mencionó que habían contratado a otro muchacho para cubrir el puesto que yo dejé. Nadie parecía saber mucho de él, solo que había llegado con pocas cosas y sin familia cercana. La conversación se apagó rápido, como si no fuera conveniente seguir hablando. Con el tiempo supe que nadie había vuelto a verlo. No hubo denuncias ni búsquedas formales, solo silencio y evasivas. En la región, ciertas ausencias se aceptan sin demasiadas preguntas. Esa noticia me dejó un peso en el pecho que todavía cargo. Nunca regresé a pesquería ni volví a acercarme a un riachuelo aislado, especialmente al caer la tarde. Hay lugares que no piden ser recordados, solo respetados. A veces pienso que no todos los muertos quieren descanso, y que algunos solo esperan que alguien más ocupe su sitio. Cuando uno es joven cree que puede hacer cualquier cosa y que nada va a tener consecuencias. Yo era un tipo bastante tranquilo, pero demasiado orgulloso. Y admito que muchas veces me dejaba llevar por lo que mis amigos iban a considerar chido, en lugar de pensar en lo que era correcto. Y fue eso, creo, lo que me llevó a tomar la peor decisión de mi vida. Mi nombre es Denis, y tenía 17 años.
La edad que tenía entonces pesa más ahora que el recuerdo mismo. A los 17 años uno cree conocer su barrio, sus atajos y sus riesgos, y yo vivía convencido de que nada verdaderamente malo podía pasarme en una colonia popular de Monterrey, donde todos se saludaban de lejos y las noches eran ruidosas pero predecibles. Mi vida era simple y repetitiva. Vivía con mis padres, Regina y Timoteo, y con mis dos hermanos, Fabio y Vladimir, en una casa pequeña donde el calor se quedaba atrapado incluso de madrugada. Mi madre era estricta con los horarios y la limpieza. Mi padre salía temprano a trabajar y regresaba cansado, y mis hermanos siempre discutían por cosas mínimas. Yo estudiaba, ayudaba cuando podía y buscaba cualquier excusa para pasar más tiempo fuera de casa. Muchas noches regresaba tarde después de visitar amigos del barrio. No era por rebeldía, sino por costumbre. Para llegar más rápido, cruzaba una obra abandonada que llevaba meses detenida, quizá más. Los muros sin terminar, los montones de grava y los sacos rotos de cemento ya formaban parte del paisaje, y nadie parecía recordar quién había iniciado esa construcción ni por qué la dejaron así. El lugar cambiaba por completo cuando caía la noche. El ruido de la ciudad se apagaba y solo quedaban el crujir de los escombros bajo los zapatos y el olor seco del polvo mezclado con basura vieja. Aún así, nunca dejé de usar ese camino, porque acortaba casi 10 minutos y porque uno se acostumbra incluso a lo que incomoda. Aquella noche el aire estaba más pesado de lo normal. Caminaba distraído, pensando en tonterías, cuando mi pie resbaló entre los restos de ladrillo y sentí que pisaba algo blando. Al principio pensé que era una bolsa húmeda o algún animal muerto, pero al agacharme y tocarlo, la sensación fue distinta, demasiado parecida a la piel. La luz del celular alcanzó apenas para mostrar lo suficiente. Era una mano humana, decepada, cubierta de tierra y con una pulsera plástica de obra todavía ajustada a la muñeca. No grité ni corrí de inmediato. Me quedé inmóvil con el estómago cerrado y la cabeza zumbando, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar ante algo que no debía estar ahí. El miedo llegó después, de golpe. Miré alrededor convencido de que alguien me observaba desde la oscuridad de la obra. Pensé en la policía, en mis padres, en la posibilidad de que me culparan por algo que no había hecho. Sin razonar demasiado, envolví la mano en un pedazo de saco de cemento y la metí en mi mochila, temblando y con el corazón golpeándome el pecho. El resto del camino a casa lo hice sintiendo un peso que no era solo físico. Cada paso me recordaba que llevaba algo que no me pertenecía, algo que pertenecía a un lugar muerto y olvidado. Esa noche dormí poco, con la sensación persistente de que al cruzar la obra había hecho más que tomar un atajo, como si hubiera pisado una línea que no se debía cruzar. La mañana después de aquello me levanté con el cuerpo tenso, como si no hubiera dormido nada. Me senté a la mesa con mi familia intentando fingir normalidad, pero cada ruido me hacía brincar y cada mirada me parecía sospechosa. La mochila permanecía guardada en mi cuarto, y aunque no la abrí, sentía su presencia como una culpa silenciosa que no me dejaba pensar con claridad. En la escuela pasé las horas mirando el reloj, con una mezcla de miedo y una ansiedad extraña que no sabía explicar. Parte de mí quería deshacerse de lo que había encontrado, dejarlo en cualquier lugar y olvidarlo todo. Pero otra parte, más oscura y estúpida, se aferraba a la idea de que nadie sabía nada y de que yo seguía teniendo el control de la situación. La imagen de doña Elisandra comenzó a rondarme la cabeza sin motivo aparente. Vivía a pocas calles de mi casa y todos en la colonia la conocían por su carácter huraño. Siempre vestía de negro. Casi no hablaba con nadie y cerraba la puerta con fuerza cuando pasaban niños. Se decía que se quejaba de ruidos inexistentes y que miraba con desprecio a cualquiera que se acercara demasiado. La idea de hacer una broma apareció primero como un pensamiento fugaz, algo absurdo que intenté apartar. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerza tomaba. Pensaba que un susto la haría gritar y nada más, y esa lógica torcida me daba una falsa sensación de alivio,
como si así pudiera soltar la tensión que me estaba consumiendo por dentro. Al caer la noche salí de casa con el pulso acelerado. Caminé hasta la casa de doña Elisandra evitando hacer ruido, con la sensación de estar cometiendo algo irreversible aunque todavía no lo entendía del todo. Saqué la mano de la mochila y la colgué en la perilla de la puerta sin mirarla demasiado, actuando rápido, con torpeza y miedo, y me alejé casi corriendo. El regreso fue confuso. Sentía una mezcla de risa nerviosa y arrepentimiento inmediato, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Esa madrugada desperté varias veces sobresaltado, imaginando la puerta abriéndose, el grito, el alboroto que seguramente vendría al amanecer. El movimiento en la calle me despertó temprano. Voces, pasos apresurados y un silencio raro que se instaló después. Poco a poco supe lo ocurrido. Doña Elisandra había sido encontrada sin vida, tirada junto a la entrada de su casa, con la causa marcada como un infarto fulminante al abrir la puerta. La noticia me cayó como un golpe seco. El estómago se me cerró y las manos me temblaban sin control. Nadie mencionó la mano, nadie habló de la obra abandonada, y eso hacía todo aún peor. Intenté convencerme de que no había sido mi culpa, de que solo fue una coincidencia cruel, pero en el fondo sabía que había provocado algo que ya no podía deshacer. El ambiente en la casa empezó a sentirse distinto sin que nadie supiera explicar por qué. No ocurrió nada brusco al principio, solo una sensación constante de incomodidad, como si el aire estuviera siempre cargado. Yo caminaba por los cuartos con cuidado, atento a cualquier sonido, y evitaba mirar demasiado tiempo los pasillos cuando se apagaban las luces. Algunas madrugadas me despertaban ruidos leves, pasos que parecían recorrer el corredor lentamente. Pensaba que alguno de mis hermanos iba al baño o que mi padre se había levantado temprano, pero al asomarme todo estaba en silencio. Aún así, la certeza de que no estaba solo en esos momentos me dejaba el pecho apretado. Un olor extraño comenzó a aparecer de manera intermitente. No era el olor común de la casa ni de la calle, sino algo parecido a tierra húmeda recién removida. Se colaba por las habitaciones durante la noche y desaparecía al amanecer, como si nunca hubiera estado ahí, dejándome la duda de si lo había imaginado. Objetos pequeños cambiaban de lugar sin explicación clara. Sillas ligeramente movidas, puertas que yo recordaba abiertas aparecían cerradas, y algunas cosas de mi cuarto no estaban donde las había dejado. Nadie más parecía notarlo, o, si lo hacía, lo atribuía al descuido cotidiano. Yo guardaba silencio, sintiendo que cualquier palabra podía atraer algo peor. El sueño se volvió irregular y pesado. Cada vez que lograba dormir, aparecía la misma imagen. Doña Elisandra inmóvil en el corredor de la casa, sosteniendo la mano con la pulsera de obra, mirándome sin expresión. Despertaba empapado en sudor, con el brazo entumecido y el corazón latiendo descontrolado. Mis padres comenzaron a mostrarse más irritables, discutiendo por detalles mínimos, y mis hermanos se ponían nerviosos sin razón aparente. La casa, que siempre había sido ruidosa y viva, se sentía tensa, como si todos estuviéramos esperando algo sin saber qué. Yo evitaba pasar por el corredor durante la noche y dormía con el cuerpo encogido, protegiendo los brazos de manera inconsciente. La culpa se mezclaba con el miedo, y me hacía pensar que aquello era una consecuencia directa de lo que había hecho, una forma de reclamo silencioso que apenas comenzaba. Cada sonido inesperado me hacía contener la respiración. Empecé a entender que lo que había sacado de la obra no se había quedado atrás, y que algo invisible había encontrado el camino hasta mi casa, dispuesto a recordarme, una y otra vez, el error que no tuve el valor de corregir. Una madrugada desperté con una sensación clara y violenta en el brazo derecho, como si algo invisible lo estuviera jalando con fuerza. Intenté moverme y el cuerpo no respondió de inmediato. Quedé atrapado entre el sueño y el miedo, con el pecho oprimido y la respiración cortada. Cuando por fin logré incorporarme, vi cómo la piel comenzaba a cambiar frente a mis ojos.
Marcas oscuras aparecían lentamente, una tras otra, como huellas de dedos que se hundían sin que nadie estuviera ahí. El dolor era sordo, profundo, y venía acompañado de un frío que no se iba aunque me cubriera. Esa mañana oculté el brazo bajo la ropa y fingí normalidad. Nadie notó mi estado, pero yo caminaba con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera empeorar las cosas. La sensación de hormigueo no desapareció y me acompañó durante días, recordándome cada instante que aquello no había sido un sueño. El miedo terminó por vencer al silencio. Con el paso del tiempo reuní el valor para contar todo, primero con dificultad, luego con un alivio amargo que no borraba lo ocurrido. Mis padres escucharon sin interrumpir, con una expresión que mezclaba incredulidad y preocupación, y comprendieron que algo había cambiado para siempre. La decisión de mudarnos no fue inmediata, pero se volvió inevitable. La casa se sentía ajena, pesada, como si guardara algo que no quería soltarnos. La venta fue rápida y nadie hizo demasiadas preguntas. Abandonar ese lugar fue más una huida que un cambio. Años después, lejos de esa colonia y de la obra abandonada, pensé que el tiempo había hecho su trabajo. La vida siguió. Las responsabilidades crecieron y el recuerdo quedó enterrado bajo la rutina, aunque nunca del todo olvidado. Algunas noches el brazo vuelve a dormirse sin razón. No es dolor, sino una presión conocida, como un aviso. Me despierto con la sensación de que algo sigue ahí, esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. Cargar con ese recuerdo se volvió parte de mí. Sé que lo ocurrido no fue una casualidad ni un simple susto, y aunque la casa quedó atrás, hay cosas que no se venden ni se abandonan, porque se aferran al cuerpo y a la conciencia como una marca que no termina de desaparecer. Mi nombre es Astrid Miral, y vivo en San Nicolás de los Garza, la ciudad donde nací y crecí. Desde niña siempre fui alta, atractiva, de cabello oscuro y ojos claros, y solía llamar la atención. Cuando tenía 14 años, una cazatalentos me vio al salir de la escuela y me preguntó si me interesaría convertirme en modelo profesional. Acepté de inmediato. No fue difícil convencer a mis padres. Nuestra vida era sencilla. La carrera parecía prometedora y yo tenía el perfil adecuado para el éxito. Pero hoy sé que ese mercado es duro, de una forma que termina por absorber incluso el alma. Y fue en un momento de debilidad, cuando las cosas no iban bien, que acepté un consejo equivocado que transformó mi vida en una pesadilla en la que ya no sé qué es real y qué no lo es. La zona donde vivía siempre dio la impresión de que todo estaba bajo control. San Pedro Garza García en Nuevo León tiene ese efecto. Calles limpias, edificios modernos, cafeterías donde la gente habla de negocios mientras mira el celular, gimnasios abiertos desde muy temprano y una sensación constante de competencia silenciosa. Ahí, el cuerpo no es solo algo personal, es una carta de presentación. Yo trabajaba como modelo comercial y entendí rápido que no bastaba con verse bien, había que verse mejor que ayer y, sobre todo, mejor que las demás. Mi rutina giraba alrededor de mantener una imagen que no admitía errores. Pesaba la comida, evitaba platillos que crecí viendo en la mesa de mi familia, calculaba cada bocado como si fuera una deuda. Las sesiones de fotos podían ser largas y agotadoras, pero el verdadero cansancio venía después, cuando regresaba a casa y me paraba frente al espejo buscando defectos nuevos. Siempre encontraba alguno. El miedo a engordar, aunque fuera poco, me acompañaba incluso al dormir. En el medio donde me movía, nadie hablaba abiertamente de lo que hacía para mantenerse vigente, pero todas sabíamos que había secretos. Algunas desaparecían semanas y regresaban distintas, más delgadas, más luminosas. Linda era una de ellas. Coincidíamos seguido en trabajos y llamaba la atención que, sin importar el ritmo, siempre parecía intacta.
No se veía joven de forma artificial, sino sólida, como si algo la sostuviera por dentro. Un día complicado, después de perder una oportunidad importante con una marca local, sentí que algo en mí se rompía. No lloré frente a nadie, pero el miedo me apretó el pecho durante horas. Linda notó mi estado. Más tarde supe que ella había pasado por lo mismo y que conocía a alguien que ayudaba a levantar el encanto del cuerpo. No habló de médicos ni de pastillas. Dijo que eran preparados naturales, algo discreto, sin riesgos aparentes. La idea me incomodó al principio. No me consideraba supersticiosa ni ingenua, pero la desesperación cambia los límites. En San Pedro, muchas cosas se manejan de forma silenciosa. Tratamientos alternativos, recomendaciones que pasan de boca en boca, soluciones que no aparecen en anuncios. Pensé que, si funcionaba para otras, al menos merecía escucharlo. El lugar al que fui no tenía nada que ver con el entorno al que estaba acostumbrada. Era una casa vieja, en una calle poco transitada, lejos de los edificios de cristal. Dentro, el aire olía a hierbas secas y humedad. Había imágenes religiosas mezcladas con frascos, plantas y objetos que no supe identificar. La mujer que me atendió se hacía llamar Dona Tania. Su forma de mirarme me hizo sentir observada de verdad, no evaluada como en una sesión de casting. Ella no me preguntó demasiado. Parecía saber más de lo que yo había dicho. Me explicó que el cuerpo responde cuando se le guía correctamente, que no todo lo que brilla viene de cremas o dietas. Habló de equilibrio, de ofrecer algo para recibir algo mejor. Salí de ahí con varios preparados líquidos, instrucciones simples y una sensación extraña, como si hubiera aceptado algo sin terminar de entenderlo. Esa misma noche comencé con las tomas. No sentí nada inmediato, solo un leve calor en el estómago y un sabor amargo que tardó en irse. Me convencí de que era parte del proceso. Pensé que, al final, no estaba haciendo nada distinto a lo que tantas otras hacen para mantenerse en pie en este medio. En ese momento, lo único que importaba era no desaparecer. Los cambios comenzaron de manera discreta, casi amable, como si mi cuerpo por fin hubiera entendido lo que yo llevaba años exigiéndole. La báscula empezó a marcar menos sin que yo sintiera debilidad, y la ropa volvió a quedarme suelta en los puntos exactos. Mi piel se veía más uniforme, sin el cansancio que antes no lograba ocultar ni con maquillaje. El cabello adquirió un brillo que no recordaba haber tenido, y varias personas lo notaron sin que yo preguntara nada. El trabajo regresó con una facilidad inquietante. Llamadas que antes tardaban semanas en llegar aparecieron de un día para otro. Agencias con las que apenas había tenido contacto volvieron a buscarme. En los castings, la atención se centraba en mí desde el primer momento, incluso antes de caminar frente a la cámara. No hacía nada distinto, pero sentía que algo me precedía, como una presencia silenciosa que abría el camino. Esa sensación de alivio se mezcló pronto con una incomodidad difícil de explicar. Al mirarme en ciertos espejos, sobre todo con poca luz, percibía movimientos que no coincidían del todo con los míos. Parpadeaba, cambiaba de ángulo, y todo parecía normal otra vez. Me repetía que era cansancio, que mi mente estaba jugando conmigo después de semanas de tensión acumulada. En casa comenzaron a pasar cosas pequeñas que intenté ignorar. La fruta se echaba a perder más rápido de lo normal, aún recién comprada. Algunos alimentos adquirían un olor agrio al cabo de horas. Las plantas que tenía en la sala perdieron fuerza sin razón aparente. Abría las ventanas, limpiaba con más frecuencia, pero la sensación de deterioro seguía ahí, como si algo drenara el ambiente. El sueño dejó de ser un descanso. Soñaba con figuras adheridas a mi cuerpo, sobre todo en la espalda y el pecho, pegadas a mí como sombras densas. No hablaban ni se movían, solo permanecían ahí, absorbiendo algo que no podía ver. Despertaba con el corazón acelerado y una fatiga profunda, como si no hubiera dormido en absoluto. Hubo un intento por detener las tomas. Pensé que tal vez era demasiado, que necesitaba una pausa.
Ese mismo día me sentí mareada, con un peso extraño en el cuerpo y una debilidad que no reconocía. La idea de perder lo que había recuperado me llenó de pánico. Volví a los preparados con la sensación de estar corrigiendo un error, no de cometerlo. La gente empezó a decir que me veía distinta, pero no sabía explicar cómo. No era solo delgadez o buena piel, era algo que generaba atención constante. Ese comentario, que antes me habría alegrado, comenzó a incomodarme. En algunos momentos sentía que no era yo quien brillaba, sino algo usando mi apariencia. A pesar de todo, seguí adelante. Me convencí de que cualquier cosa extraña tenía una explicación lógica, aunque no la encontrara. El éxito volvió a ocupar el lugar central de mis decisiones, desplazando las dudas. Una parte de mí sabía que algo no estaba bien, pero otra, más fuerte en ese momento, no estaba dispuesta a renunciar a lo que tanto me había costado recuperar. La inquietud terminó por volverse imposible de ignorar. No se trataba solo de los sueños o de los objetos que parecían deteriorarse a mi alrededor, sino de una sensación constante de estar acompañada aun cuando estaba sola. Había momentos en los que mi propio cuerpo me resultaba ajeno, como si algo más ocupara el espacio que antes reconocía como mío. Decidí regresar a la casa de Donna Tania, con la esperanza de encontrar una explicación tranquilizadora. El trayecto se sintió más largo que la primera vez, y el barrio me pareció todavía más silencioso. Al entrar, noté detalles que antes habían pasado desapercibidos. Marcas oscuras en algunas paredes, símbolos apenas visibles, frascos rotulados con palabras que no comprendía. Todo parecía más denso, más cargado. Ella me recibió con la misma calma, pero sin el tono cuidadoso del inicio. Me explicó que los preparados no estaban pensados únicamente para cambiar el cuerpo, sino para crear un vínculo. Dijo que existían presencias que se alimentaban del brillo exterior y que, a cambio, devolvían belleza, magnetismo y permanencia. No lo presentó como algo peligroso, sino como un intercambio antiguo y aceptado. Lo que más me sacudió fue la naturalidad con la que habló del precio. Me hizo entender que, una vez activado el proceso, ya no tenía sentido ocultar la verdad. Me preguntó, casi con ironía, si realmente había creído que el glamour, la fama y el dinero llegarían sin un costo real, más allá del económico. En ese momento sentí que había afirmado algo invisible sin leerlo. Salí de ahí con un nudo en el estómago que no se fue en todo el día. No sentí miedo inmediato, sino una certeza pesada, como si por fin hubiera puesto nombre a lo que me ocurría. Empecé a notar que mi reflejo tardaba en responder, que mis ojos parecían más profundos de lo normal, que en ciertos ángulos no me reconocía del todo. Intenté buscar alivio en cosas conocidas. Entré a iglesias, encendí veladoras, repetí oraciones que recordaba de mi infancia. Durante unos instantes sentía calma, pero al poco tiempo la presión en el pecho regresaba. Nada parecía romper el lazo, solo lo hacía más evidente. El trabajo seguía acumulándose y eso me obligaba a mantener una sonrisa que ya no sentía. Cada sesión frente a la cámara se volvía más pesada, como si algo se alimentara de esa atención. Aún así, no podía detenerme. El miedo a perder lo que había ganado seguía pesando más que el miedo a lo desconocido. Un desfile importante en Monterrey se acercaba, uno que podía consolidar mi lugar en el mercado. Todos a mi alrededor hablaban de oportunidades y proyección. Yo, en cambio, sentía que algo se tensaba dentro de mí, como si ese evento fuera un punto de quiebre. Había una voz interna que me advertía que no todo llegaría intacto al final. La idea de escapar cruzó mi mente varias veces, pero no sabía de qué huir exactamente. No podía señalar un enemigo concreto, ni explicar mi estado sin parecer inestable. Continué avanzando, convencida de que entender el precio no significaba haberlo saldado, y que la verdadera factura aún estaba por presentarse. El día del desfile amaneció pesado, con un calor incómodo que parecía pegarse a la piel. En los camerinos el ambiente era el de siempre: prisas, maquillaje,
luces blancas y conversaciones superficiales para ocultar los nervios. Yo me sentía extrañamente tranquila, como si algo dentro de mí estuviera esperando ese momento con demasiada paciencia. Al dar el primer paso sobre la pasarela, una presión inesperada se formó en el pecho. No era ansiedad ni falta de aire común, sino la sensación clara de que algo se movía dentro, buscando salida. Cada respiración se volvió más corta y el cuerpo comenzó a responder con lentitud. Aunque mi mente seguía obligándome a avanzar, la vista empezó a cerrarse en los bordes. A los lados del escenario percibí figuras que no coincidían con el público. Eran sombras densas, quietas, alineadas como si ocuparan asientos invisibles. No distinguía rostros, pero sentía atención, una especie de aprobación silenciosa que me atravesó con una mezcla de pánico y vergüenza. Un peso brusco me recorrió el torso, como si algo se desprendiera de golpe desde lo más profundo. El aire desapareció y las piernas dejaron de sostenerme. Mientras caía, tuve la impresión de escuchar un aplauso apagado, no humano, que no venía de las manos sino del espacio mismo. Desperté en una habitación blanca, con el sonido constante de máquinas y el olor a desinfectante. Mi madre estaba sentada a un lado de la cama, con el rostro tenso y los ojos cansados. Los médicos hablaron de agotamiento extremo, de estrés acumulado, de la necesidad de detenerme. Nadie encontró una causa clara. El cuerpo se sentía vacío, no débil, sino incompleto. Al levantarme por primera vez y mirarme en el espejo del hospital, algo no encajaba. La imagen me devolvía una versión correcta, pero sin profundidad, como si una parte de mí se hubiera quedado en otro lugar. Moví la mano y el reflejo tardó una fracción de segundo en obedecer. La pausa en la carrera fue presentada como un descanso necesario. Regresé a casa y traté de recuperar hábitos simples, de dormir mejor, de comer sin miedo. Algunas sensaciones disminuyeron, otras permanecieron como una marca silenciosa. Los sueños se volvieron menos frecuentes, pero la presencia no desapareció del todo. A veces, al cruzar frente a un espejo, tengo la certeza de que algo sigue observando desde el otro lado. No se manifiesta como antes, no exige, no empuja, solo espera. Entendí que el brillo que recibí no era gratuito y que, aunque intente limpiarme, hay contratos que no se rompen por completo, solo aprenden a quedarse quietos. El departamento donde vivía en Guadalupe, Nuevo León, siempre fue silencioso de una forma incómoda, como si el edificio entero estuviera acostumbrado a guardar secretos ajenos. Soy severo. En realidad, mi nombre no importa mucho. Solo quiero contar esta historia en un lugar donde no piensen que estoy loco, porque a veces, incluso yo mismo dudo de mi propia cordura. Trabajaba ahí mismo, en una mesa pequeña junto a la ventana, corrigiendo textos hasta que la noche se volvía una masa espesa y sin horarios claros. El ventilador giraba lento, el café se enfriaba una y otra vez, y yo seguía leyendo por inercia, más por necesidad que por convicción. Escribir había dejado de ser un sueño y se había convertido en algo que prefería no pensar demasiado. Mi rutina era simple y repetitiva, casi mecánica. Despertaba tarde, compraba pan dulce en la esquina, preparaba café fuerte y encendía la computadora antes de que el calor se volviera insoportable. La editora para la que trabajaba no era grande, apenas un puñado de empleados y muchos autores desconocidos. Mi tarea consistía en revisar originales que casi nadie leería, y con el tiempo aprendí a no involucrarme emocionalmente con los textos. Esa distancia era necesaria para no sentir que yo también me estaba quedando atrás. Una noche llegó un paquete distinto a los demás. Entre archivos impresos comunes, apareció un manuscrito más grueso, sujetado con un broche oxidado. Tenía una etiqueta de la propia editorial, pegada de forma descuidada, con la palabra urgente escrita a mano. No había nombre de autor, ni correo, ni ningún dato que lo explicara. Me llamó la atención porque ese tipo de envíos ya no se usaban.
pero asumí que alguien había decidido ahorrar tiempo o evitar el proceso habitual. El papel tenía un tacto extraño, áspero en algunas hojas y más suave en otras, como si no todas pertenecieran al mismo lote. Al abrirlo, me llegó un olor viejo, a humedad guardada por años, algo que no era común en documentos recientes. Empecé a leer sin demasiadas expectativas, preparado para encontrar errores básicos o ideas mal desarrolladas. Sin embargo, el texto fluía con una naturalidad incómoda, como si estuviera demasiado bien construido para alguien sin nombre. A medida que avanzaba, noté una sensación difícil de explicar, parecida a releer el mismo párrafo aunque estuviera avanzando. No había errores evidentes, pero algo me obligaba a detenerme, a retroceder, a confirmar que no me había saltado líneas. Pensé que era cansancio acumulado, así que seguí trabajando hasta que el reloj marcó una hora que ya no tenía sentido. Al día siguiente retomé el manuscrito y sentí una incomodidad inmediata. Algunas frases parecían nuevas, colocadas entre párrafos que yo recordaba distintos. No podía asegurarlo con certeza, pero tenía la impresión de que el texto había crecido durante la noche. Me dije que la memoria falla más de lo que uno acepta, sobre todo cuando se duerme poco y se vive solo. Los primeros malestares físicos aparecieron casi al mismo tiempo, un agotamiento profundo que no se iba con descanso, pequeños sangrados en la nariz sin motivo aparente y olvidos simples que me obligaban a revisar cosas básicas. El departamento empezó a oler raro al anochecer, una mezcla de humedad vieja y algo metálico que no lograba identificar. Abría ventanas, limpiaba, revisaba tuberías, pero el olor regresaba siempre. Esa etapa todavía no la recuerdo con terror, sino con una inquietud persistente, como cuando algo no encaja pero uno se esfuerza por ignorarlo. Pensaba que el problema era mío, que estaba pagando el precio de trabajar demasiado y vivir encerrado. Aún así, cada vez que colocaba el manuscrito sobre la mesa, sentía una presión extraña en el pecho, como si el texto no estuviera esperando ser leído, sino algo más. El manuscrito empezó a ocupar más espacio en mi cabeza que en la mesa de trabajo. Aunque tenía otros textos pendientes, me sorprendía regresando a esas páginas sin darme cuenta, como si algo me jalara de vuelta. Intentaba concentrarme en otro archivo y, al cabo de unos minutos, ya estaba hojeando el mismo capítulo otra vez, buscando errores que no recordaba haber visto antes. La sensación de que el texto cambiaba dejó de ser una sospecha vaga. Al corregir una frase, al día siguiente reaparecía tal como estaba antes, o ligeramente distinta, mejor construida, como si alguien hubiera evaluado mi corrección y decidido no aceptarla. No era un caos de palabras ni un error evidente. Todo encajaba con demasiada precisión. Esa coherencia me inquietaba más que cualquier falla absurda. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi cabeza. El cansancio se volvió permanente, un peso que no se quitaba ni durmiendo. A veces despertaba sin recordar haberme acostado. El sangrado de nariz se volvió más frecuente y me dejaba un sabor metálico que tardaba en irse. Llegué a preguntarme si estaba enfermando o si simplemente estaba pagando años de desvelo y café mal dormido. En el departamento comenzaron a ocurrir cosas pequeñas que intenté explicar de manera racional. Libros que caían de la repisa sin que nadie los tocara, hojas que aparecían en el suelo aunque las había dejado bien acomodadas. El silencio se rompía de pronto con un golpe seco, breve, y luego todo volvía a la normalidad. Aún así, el miedo se quedaba flotando, como un eco que no se apaga. El olor cambió con el paso de los días. Ya no era solo humedad vieja, había algo más, un fondo áspero que me recordaba a azufre, aunque nunca lo había olido de cerca. Se metía en la ropa, en las sábanas, en el aire del cuarto donde trabajaba. Abrir las ventanas no servía de nada. Al caer la noche, el ambiente se volvía pesado, casi denso. Los sueños empezaron de forma confusa y repetitiva. No veía rostros ni lugares claros, solo la sensación de estar frente a algo que esperaba. No hablaba con palabras, pero dejaba claro que había una urgencia.
El libro debía avanzar, debía existir fuera de esas hojas. También entendí, sin que nadie me lo explicara, que el autor original había tenido prisa por el éxito, y que del otro lado había una prisa distinta, más fría. Durante el día me acompañaba un miedo sin causa concreta. No era pánico, sino una alerta constante, como si el cuerpo supiera algo que la mente se negaba a aceptar. Me costaba salir de casa, y cuando lo hacía, sentía la necesidad de regresar pronto, aunque no quisiera. La idea de dejar el manuscrito solo me provocaba una inquietud difícil de justificar. A pesar de todo, seguí trabajando en él. Parte de mí quería terminarlo rápido y entregarlo, convencido de que así todo se detendría. Otra parte entendía que el texto no necesitaba de mí tanto como yo empezaba a necesitarlo a él. Esa contradicción fue lo que más me desgastó, porque en el fondo ya sabía que no estaba leyendo un libro común, sino algo que parecía estar despierto. La idea de borrar el archivo empezó como un pensamiento defensivo, casi desesperado. Abrí el documento con la intención clara de cerrarlo para siempre, convencido de que eliminarlo era la única forma de recuperar algo de control. La pantalla tardó en cargar unos segundos de más, y esa demora fue suficiente para que una incomodidad seca me recorriera el cuerpo antes incluso de ver una sola palabra. El texto no estaba quieto. Frente a mis ojos, líneas nuevas aparecían una tras otra, como si alguien estuviera escribiendo sin detenerse, ajustando párrafos, completando ideas que yo no había tocado. No había errores, no había repeticiones inútiles. Todo tenía sentido. Sentí una presión en la cabeza y un zumbido leve en los oídos, como si la habitación se hubiera encogido de golpe. Intenté cerrar el programa, mover el cursor, apagar la computadora, pero mis manos temblaban demasiado. El sangrado en la nariz volvió más intenso, y la sensación de mareo me obligó a levantarme de la silla. El aire del cuarto se volvió pesado, difícil de respirar, cargado de ese olor agrio que ya conocía demasiado bien. Tuve la certeza incómoda de que el texto sabía que yo estaba ahí. El miedo dejó de ser abstracto y se volvió físico. Sentí que permanecer en el departamento era una mala idea, aunque no podía explicar por qué. Agarré las llaves, la cartera y el teléfono sin pensar. Dejé la puerta mal cerrada y salí a la calle como si alguien me estuviera empujando desde adentro. No apagué luces ni revisé nada, solo necesitaba estar lejos. Caminé por Guadalupe durante horas, sin rumbo fijo. Pasé por avenidas casi vacías, por taquerías abiertas con olor a grasa caliente, por calles residenciales donde las casas parecían dormir ajenas a todo. Ver gente común, autos, perros, me ayudaba a mantenerme anclado, aunque la sensación de ser observado no desaparecía. A ratos pensaba que, si me detenía, algo me alcanzaría. El cansancio terminó por vencerme y regresé cuando el cielo empezaba a aclararse. El departamento estaba en silencio, demasiado ordenado, como si nada hubiera pasado. Me acosté sin quitarme la ropa y cerré los ojos con la esperanza de dormir unas horas sin soñar. Pero el descanso no llegó como lo esperaba. Tuve una nueva pesadilla. Ese sueño fue el más claro de todos. Aquella figura sin rostro se acercó despacio, hasta quedar tan cerca que podía ver la oscuridad absoluta de la que estaba hecha su cara. Y, aún sin boca, habló, diciendo que cuando terminara mi parte, también sería parte del acuerdo. Desperté de golpe. Entendí que terminar el trabajo no significaba liberación, sino inclusión. Que al cerrar el libro, yo también quedaría registrado como parte del acuerdo, no como autor, sino como algo entregado. Desperté con una certeza que me pesó más que el miedo. No se trataba de corregir mejor ni de terminar más rápido. El manuscrito no quería ayuda, quería continuidad. Y yo ya había cruzado una línea que no se podía deshacer con un simple borrado. A partir de ese momento, supe que seguir adelante implicaba perder algo que no estaba dispuesto a entregar. Entregar el manuscrito fue un acto más mecánico que valiente. Lo llevé a la editorial sin revisarlo una vez más, sin anotar correcciones finales ni dejar observaciones claras.
Lo dejé sobre el escritorio correspondiente, como cualquier otro trabajo, aunque por dentro sentía que estaba soltando algo que todavía tenía peso propio. Nadie me pidió explicaciones y yo tampoco las ofrecí. Esa indiferencia ajena me resultó inquietante y al mismo tiempo aliviante. La renuncia vino poco después, casi sin transición. No hubo discusiones ni intentos de retenerme. Expliqué que ya no podía seguir revisando textos y que necesitaba apartarme por completo de ese trabajo. Salí del edificio con una sensación extraña, como si hubiera escapado de algo sin estar seguro de haberlo dejado atrás. Durante días evité pensar en libros, pantallas y palabras impresas. El cuerpo empezó a reaccionar de manera lenta pero evidente. El cansancio extremo fue cediendo, los sangrados desaparecieron y el olor que se había instalado en el departamento se desvaneció sin dejar rastro. Dormía mejor, aunque con cierta desconfianza, como si el descanso pudiera romperse en cualquier momento. Aún así, el silencio volvió a ser solo silencio, no una amenaza constante. Pasaron semanas sin sueños perturbadores. El miedo dejó de acompañarme a cada paso y la casa recuperó su aspecto común, ligeramente deteriorado, pero inofensivo. Me convencí de que había hecho lo correcto al no terminar el trabajo, de que algunas cosas solo exigen ser abandonadas a tiempo. Esa calma, sin embargo, no era completa. Había una tensión de fondo que no lograba desaparecer del todo. El libro apareció en conversaciones ajenas meses después. Alguien mencionó una publicación reciente que empezaba a llamar la atención, recomendada de boca en boca, sin un lanzamiento ruidoso. Reconocí fragmentos descritos con demasiada precisión como para ser coincidencia. Preferí no preguntar títulos ni nombres, y mucho menos buscarlo por mi cuenta. Supe que estaba teniendo cierto éxito, el suficiente como para mantenerse visible sin convertirse en algo masivo. Esa discreción lo hacía más inquietante. Pensé en el autor original, en su prisa por ser reconocido, y entendí que había conseguido lo que quería. También comprendí que el costo no se había pagado de inmediato ni de una sola vez. No volví a trabajar como revisor ni intenté publicar nada propio. Las palabras dejaron de ser un refugio y se transformaron en un terreno que prefiero no pisar sin necesidad. Aún leo, pero con cautela, evitando textos sin procedencia clara o historias que parecen demasiado completas, demasiado conscientes de sí mismas. Queda la sensación persistente de que ese libro sigue abierto, aunque esté impreso y circulando. No sé qué ocurrió con quienes lo leyeron ni si alguno percibió algo fuera de lugar. Solo tengo claro que algunas obras no duermen, y que haber sido parte de su camino, aunque fuera por poco tiempo, es algo que todavía me acompaña en silencio. Durante casi toda mi vida adulta fui camionero, no de los que presumen aventuras, sino de los que aprenden a leer el camino por el desgaste del asfalto y por el silencio. Me llamo Héctor, y a los 52 años ya conocía el norte del país como se conoce el propio cuerpo. Sabía dónde dolía, dónde descansar y qué tramos convenía cruzar sin detenerse. Nuevo León era parte de mi rutina, seco, áspero, honesto en su dureza. Mina siempre fue para mí un punto de paso, no un destino. Un lugar pequeño, castigado por el sol, con cerros claros y polvo que se mete en la garganta. La carretera ahí se siente vieja, como si nunca hubiera sido renovada del todo. Paraba solo lo necesario, cargaba combustible, estiraba las piernas y seguía. Nadie que viva de la carretera se queda más tiempo del debido en lugares así. En esos años todavía hacía rutas largas, a veces manejando de noche, otras bajo un calor que parecía pegarse a la piel. Comía lo que hubiera. Dormía en la cabina del tráiler y cargaba siempre botellas vacías para llenarlas en el camino. El agua era algo importante para mí, no solo por la sed, sino porque en la carretera uno aprende que no toda agua es confiable. Por eso me llamó la atención cuando me recomendaron una fuente cerca de Mina. La fuente estaba tan próxima a la carretera que bastaba orillar el camión, bajar unos pasos y llenar una garrafa.
No había letreros ni protección alguna, solo piedras claras, un poco de vegetación baja y el sonido constante del agua saliendo de la tierra. La primera vez que la probé sentí un alivio inmediato. Era fresca, limpia, sin ese sabor metálico que tienen muchas aguas de pozo. En el calor de Nuevo León, algo así se agradece. A partir de ahí empecé a detenerme siempre que pasaba por esa ruta. Era práctico, rápido y económico. No veía nada raro en el lugar. No había cruces, ni veladoras, ni señales que indicaran historias antiguas. Para mí era solo una fuente más, un regalo del camino. Me quedaba lo justo, llenaba mis botellas y regresaba al volante sin pensarlo demasiado. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar detalles que en ese momento no supe cómo interpretar. El entorno se sentía demasiado quieto cuando me detenía. El viento, que nunca falta en esa zona, parecía apagarse por momentos. No era miedo lo que sentía, más bien una incomodidad leve, como cuando alguien te observa y no sabes desde dónde. Siempre lo atribuía al cansancio. También noté que prefería no quedarme ahí más de lo necesario. Algo en el ambiente me hacía apurarme, como si el lugar no invitara a la pausa. Aún así, seguía regresando. La necesidad y la costumbre pesan más que las corazonadas cuando uno vive en la carretera. Yo confiaba en lo que veía, y lo que veía era solo agua clara brotando de la tierra. Al retomar el camino, con las botellas llenas y el motor encendido, siempre sentía alivio. Pensaba que exageraba, que la mente juega malas pasadas cuando uno pasa muchas horas solo. Nunca imaginé que ese punto sencillo en el mapa, esa fuente discreta junto al asfalto, iba a marcar el comienzo de algo que todavía hoy no logro dejar atrás. El cuerpo fue el primero en dar señales, aunque en ese momento no quise escucharlas. Empecé a levantarme con una pesadez extraña en los brazos y en el pecho, como si no hubiera descansado nada. El cansancio era distinto al habitual, no se iba con café ni con una parada larga. Aún así, seguí manejando, convencido de que eran cosas de la edad y del oficio. La sed se volvió constante. Bebía más agua que antes y aún así sentía la boca seca, la garganta áspera. La fuente seguía siendo parte de mi rutina y cada trago me daba un alivio breve, casi engañoso. No notaba mal sabor ni olor, pero algo en mi cuerpo parecía no aceptarla del todo. El estómago se me cerraba por ratos y el apetito empezó a fallar. El sueño también cambió. Dormir en la cabina siempre había sido fácil para mí, incluso con el ruido de los tráileres pasando. De pronto empecé a despertarme sin razón clara, con el corazón acelerado y la sensación de haber escuchado algo. Al principio, eran ruidos confusos, como ecos lejanos, nada que pudiera identificar con certeza. Con el paso de las semanas, los sueños se volvieron más claros y más difíciles de ignorar. Veía la fuente de noche, iluminada apenas por una luz que no sabía de dónde venía. Alrededor del agua aparecían figuras femeninas, moviéndose de una manera que no era natural. No hablaban, pero reían entre ellas, una risa baja que se me quedaba grabada incluso al despertar. Despertaba empapado en sudor, con una angustia que tardaba en irse. Durante el día me sentía distraído, irritable, como si algo me estuviera siguiendo por dentro. A veces, mientras manejaba, tenía la impresión de ver movimientos en los espejos laterales, sombras que desaparecían al parpadear. Siempre me decía que era producto del cansancio. La idea de enfermarme empezó a rondarme la cabeza. Pensé en una infección, en algo que hubiera comido, en el desgaste normal de tantos años de carretera. No asociaba todavía todo con la fuente, aunque en el fondo algo me incomodaba cada vez que me detenía ahí. Me quedaba menos tiempo, llenaba las botellas rápido y me iba sin mirar atrás. Los sueños comenzaron a incluir una sensación más clara de presencia. No solo veía a esas figuras, también sentía que algo quería que me acercara, que regresara. No había palabras claras, solo una presión constante, una insistencia silenciosa que me dejaba intranquilo al despertar. A pesar de todo, seguí bebiendo esa agua,
Parte de mí se negaba a creer que algo tan simple pudiera estar relacionado con lo que me pasaba. La carretera me había enseñado a desconfiar de historias y supersticiones. Todavía no sabía que estaba ignorando la advertencia más evidente, mi propio cuerpo. Una parada en un viejo expendio de gasolina en Mina terminó por cambiar la forma en que veía todo lo que me estaba pasando. El lugar era pequeño, con bombas antiguas y un olor persistente a combustible y tierra caliente. El hombre que atendía parecía llevar ahí toda la vida, de esos que conocen la región sin necesidad de mapas. Me vio cansado. Eso fue evidente incluso para mí. Mientras cargaba combustible, comenté de manera casual que últimamente me sentía mal y que al menos la fuente cercana a la carretera me ayudaba a mantenerme hidratado. Al mencionar el agua, noté un gesto de incomodidad en el rostro del anciano. No fue exagerado, solo una tensión breve, como si hubiera escuchado algo que prefería no oír. Sin entrar en detalles al principio, dejó claro que no era buena idea tomar agua de ahí. La forma en que lo expresó no sonó a advertencia común, sino a consejo dado por experiencia ajena. Explicó que en la región esa fuente no era conocida por ser buena, sino por todo lo contrario. Escuchar eso me provocó una mezcla de molestia y curiosidad. Fue entonces cuando mencionó el nombre con el que algunos la conocían, la Fuente de las Brujas. Dijo que la gente mayor evitaba ese lugar desde hacía décadas, que no era una superstición reciente. Según lo que se contaba, mujeres que vivían apartadas se reunían ahí, usaban el agua para rituales y dejaban cosas que no se iban con el tiempo. La explicación no vino acompañada de dramatismo. No habló de maldiciones ni de apariciones claras, solo de enfermedades extrañas, de personas que empezaban a soñar raro y de una sensación persistente de querer regresar al lugar. Eso fue lo que más me inquietó, porque coincidía demasiado con lo que yo estaba viviendo. Salí de ahí con la cabeza llena de dudas. Parte de mí quería burlarse de la historia, pensar que eran cuentos de pueblo para asustar forasteros. Otra parte, más silenciosa, no podía ignorar las similitudes. Recordé las figuras en mis sueños, la incomodidad al detenerme en la fuente, el cansancio que no se iba. Esa misma noche, al intentar dormir en la cabina, el sueño fue más intenso que nunca. Las figuras aparecieron más cerca, ya no solo alrededor del agua, sino reflejadas en superficies que reconocía. La risa seguía ahí, y junto a ella, una sensación clara de invitación, como si algo esperara paciencia de mi lado. Al amanecer tomé una decisión práctica, sin ceremonias ni convicción absoluta. Dejé las botellas vacías, compré agua en el primer lugar que encontré y evité la fuente al pasar por la carretera. No lo hice por creer del todo en la historia, sino porque algo dentro de mí pedía distancia. En ese momento pensé que bastaría con eso para que todo volviera a la normalidad. Después de dejar de beber agua de la fuente, noté cambios inmediatos en mi cuerpo. Las náuseas disminuyeron, el cansancio constante perdió intensidad y poco a poco recuperé el apetito. Parecía que había tomado la decisión correcta, aunque no podía explicarlo con palabras. Solo sentía un alivio físico que me daba cierto consuelo. Sin embargo, la tranquilidad no volvió por completo. Dormir seguía siendo difícil, y cada vez que cerraba los ojos sentía que algo me esperaba. No eran sueños claros, sino sensaciones persistentes, un cosquilleo en la nuca, la sensación de que alguien estaba cerca, observándome, sin necesidad de mostrarse. Pasé a evitar cualquier contacto con la fuente. Tomaba agua comprada, la misma que había despreciado antes, pero que ahora parecía segura. Cruzar por Mina se volvió incómodo. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, como si reconociera la carretera y el lugar antes de que yo pudiera decidir. Era un instinto extraño, un recuerdo físico que no podía ignorar. Algunos días, mientras manejaba por rutas solitarias, creía escuchar un susurro dentro de la cabina. No era el viento, ni el ruido del motor, ni la radio. Era apenas un murmullo, una palabra que no necesitaba comprender del todo para entender su peso. Regresa.
Mi primer impulso era mirar alrededor, revisar los espejos, sentir el miedo mezclado con incredulidad. A veces me preguntaba si todo había sido producto de la mente cansada, de los años de soledad en la carretera, de las horas interminables mirando el asfalto bajo un sol que quema la piel. Intentaba convencerme de que los mareos, los sueños y esa sensación de presencia eran simples efectos del cansancio acumulado. Nada más. Pero la insistencia de esa sensación me golpeaba de manera que no podía ignorar. Había un peso tangible, un recuerdo en los músculos y los nervios que no se iba con explicaciones racionales. Mi cuerpo recordaba la frescura extraña del agua, la forma en que el viento parecía callar alrededor de la fuente, la manera en que esas figuras femeninas se movían y se desvanecían en la oscuridad de mis sueños. Era como si cada parte de mí supiera algo que mi mente prefería olvidar, algo que no se podía borrar. Pensé que con el paso del tiempo los recuerdos perderían fuerza, que mis noches volverían a ser silenciosas y completas. Pero la realidad fue distinta. Las noches fragmentadas se convirtieron en mi nuevo patrón. Despertaba varias veces sin razón, con el corazón acelerado y un sudor frío recorriéndome la espalda. La luz tenue en la habitación no bastaba para alejar la sensación de que alguien o algo estaba cerca, observándome desde el borde de la cama o desde la sombra que se extendía en la pared. Incluso con ventanas cerradas y puertas aseguradas, sentía que había un límite invisible que yo no podía controlar, un espacio donde esa presencia persistía. Evité toda fuente cercana a la carretera, pero la memoria de la fuente de mina se filtraba en cada arroyo que cruzaba, en cada manantial que encontraba mientras caminaba o viajaba. Mi cuerpo reaccionaba antes que la mente. La piel se erizaba, los músculos se tensaban, el estómago se cerraba. Era un recuerdo físico que no necesitaba palabras, una advertencia que no podía ignorar. Aprendí a esquivar los lugares que evocaban la ruta, a mirar rápido y no detenerme, a fingir indiferencia mientras mi interior gritaba por precaución. Incluso los sonidos cotidianos comenzaron a activar la memoria, el agua cayendo en un vaso, un murmullo entre hojas secas, el roce de un viento que me recordaba los momentos en la fuente. Cada pequeño detalle tenía la fuerza de lo que había vivido, y a veces sentía que el mundo entero estaba lleno de ecos de aquel lugar. La línea entre lo real y lo imaginado se difuminaba. Ya no podía estar seguro si un susurro era producto de mi mente cansada o un recordatorio de lo que había encontrado. Los sueños, aunque menos frecuentes, seguían regresando con fuerza suficiente para despertarme. Las figuras aparecían en ellos, a veces con los mismos movimientos que había percibido al borde de la fuente, otras veces en lugares inesperados, mezcladas con recuerdos de la carretera, de la cabina de mi tráiler, de arroyos solitarios. Su risa, baja y persistente, se filtraba incluso entre mis pensamientos despiertos, y sentía una mezcla de curiosidad y terror que me dejaba paralizado, como si una parte de mí supiera que aún tenía pendientes con ese lugar. Cuando paso por arroyos o manantiales ahora, incluso fuera de Nuevo León, siento un escalofrío inmediato. La mente quiere racionalizarlo, decir que es coincidencia, que no tiene relación con la fuente, pero mi cuerpo sabe mejor. Reconoce la textura del agua, el sonido al caer, la frescura que antes parecía inocente. Algunas rutas, algunos paisajes, llevan marcas invisibles en quienes las atraviesan, y esas marcas no desaparecen con la distancia ni con los años. Acepté que algunas cosas no se borran y que ciertos lugares no pertenecen a los vivos. La fuente de mina quedó atrás físicamente, pero nunca desapareció de mí. Las noches son silenciosas solo en apariencia. En lo profundo, escucho un murmullo que se filtra entre el sueño y la vigilia, una insistencia que recuerda que hay aguas y caminos que dejan su huella de manera permanente. Y aunque no puedo verlo, sé que todavía me observan, esperando que vuelva. Ahora sé que algunas decisiones no dejan huellas visibles, pero cambian todo. A veces, al cerrar los ojos para dormir, el susurro vuelve a aparecer, tenue, insistente,
y me recuerda que hay lugares y aguas que no pertenecen a los vivos. Esa sensación permanece conmigo, silenciosa, pero imposible de ignorar.